Buen día. El día de hoy les mostraré los resultados que hemos obtenido al comparar la metilación del DNA en tejido adiposo de individuos con diferentes estados metabólicos. El tejido adiposo es el principal almacén de energía. Contribuye a la homeostasis energética mediante sus funciones endocrinas e inmunológicas. En la obesidad existe una expansión de este tejido, lo que viene acompañado de un estado hipertrófico hiperplásico, conduciendo en la mayoría de los casos a una alteración en la expresión de diferentes moléculas. Estas adiposinas transmiten la información a otros órganos metabólicamente activos del estado energético del tejido adiposo. Entre ellas encontramos a la adiponectina, apelina, leptina. Sus funciones son tan relevantes ya que pueden regular a procesos inflamatorios, la homeostasis vascular, la presión sanguínea, la homeostasis de la glucosa y lípidos. La alteración en los niveles de estas moléculas se ha vinculado directamente con la disfunción del tejido adiposo, lo que predispone a diabetes, cáncer e inclusive depresión. En la actualidad se reconoce que no solo es el exceso de peso, sino la forma en que se almacena esta grasa. Dentro del grupo de personas con obesidad mórbida, podemos estratificar a un grupo con alto riesgo a desarrollar enfermedades metabólicas. Una de las principales diferencias que encontramos entre estos dos grupos es que los individuos con alto riesgo presentan un almacenamiento de grasa principalmente de forma visceral y que, como lo muestran las imágenes, vemos un gran acúmulo de grasa ectópica en hígado y en músculo. Tanto la obesidad como la diabetes son entidades multifactoriales donde la genética y el ambiente juegan un papel primordial para su desarrollo. En etapas tempranas, cuando un individuo es expuesto a un ambiente obesogénico, se genera un estado de hiperinsulinemia, detonando una mayor cantidad de almacenamiento de lípidos. Cuando la capacidad de acumular lípidos es excedida, inicia este ciclo de mayor estrés. Conforme pasan los años, la disfunción pancreática aparece, ocasionando una disminución en los niveles de insulina y una tolerancia alterada a la glucosa. Esto podría desencadenar diabetes tipo 2. Sin embargo, se ha visto que es heterogéneo entre los individuos, ya que aun cuando estuvieron expuestos al mismo ambiente obesogénico, no todos desarrollan diabetes tipo 2. Para explicar esta variabilidad, se ha recurrido al escaneo amplio del genoma, buscando variantes de riesgo para ambas entidades. Se ha establecido más de 170 loci fuertemente asociados. A pesar de la estrecha relación que existe entre la diabetes y la obesidad, esas afecciones parece que no tienen un fondo genético tan común como se pensaba. En esta gráfica se muestra que solo 5 locis de riesgo se comparten entre ambas entidades, destacando genes tan importantes para la regulación energética como lo es FATO y el receptor 4 de melanocortina. Las variantes genéticas identificadas hasta el día de hoy solo capturan alrededor del 10% de la heredabilidad, por lo que se ha sugerido que otros mecanismos podrían explicar esta heredabilidad faltante. Estudios recientes señalan que el puente entre la genética y el medio ambiente son los mecanismos epigenéticos. Los factores epigenéticos, como lo son la metilación del DNA y las modificaciones de histonas, son especialmente relevantes porque pueden mediar los efectos de la exposición ambiental regulando la estructura de la cromatina y por ende la expresión genética. La metilación es la incorporación de un grupo metilo en la posición 5 de la citosina en un contexto CpG, principalmente. Puede controlar la expresión limitando la unión de factores de transcripción. Se sabe que forma parte de los procesos de especialización de los tejidos, haciéndola tejido específico. Esta modificación epigenética puede ocurrir en diferentes secciones del gen. De manera muy general, un gen encendido se asocia con un promotor desmetilado y un gen apagado se asocia con un promotor hipermetilado. Sin embargo, en la actualidad se sabe que esto no es totalmente dicotómico. En un intento para observar la dinámica de la regulación de la expresión por metilación, nosotros indujimos el proceso de transformación celular en células HACCP durante 25 semanas en un medio que contenía arsenito de sodio. En la imagen central les muestro
un ensayo de crecimiento independiente del anclaje de las células a la semana 25. Estas mismas células fueron trasplantadas a un ratón atímico y, como se puede observar en la imagen, creció una tumoración, a comparación de las células de la semana cero. Nosotros evaluamos la relación de la metilación y los niveles de expresión en 4 tiempos. Identificamos un grupo de genes que pasaron de un estado desmetilado y encendido a un estado apagado. Esto se puede ver en los puntos verdes de la animación. De igual manera, identificamos otro grupo de genes que pasó de un estado hipermetilado a pasar a un estado encendido y desmetilado. Los cambios epigenéticos fueron progresivos y sucedieron en genes relacionados a procesos de carcinogénesis. En relación con diabetes, uno de los primeros genes asociados donde se demostró el efecto de la metilación sobre los niveles de expresión fue el gen de la insulina. En ese estudio, realizado por Yang ya hace casi 10 años, se escaneó la metilación de 4 sitios de la región promotora de la insulina. La muestra fue obtenida de DNA post-mortem de páncreas de individuos que tuvieron diabetes. Se observó una correlación inversa entre los niveles de RNA mensajero y la metilación. Artículos como este trajeron a la luz la necesidad de analizar tejidos blanco para la insulina. Sin embargo, una de las limitaciones es la obtención de las muestras de los pacientes. A pesar de esta dificultad, a partir del año 2012, una serie de artículos fueron publicados donde utilizaban tejidos de pacientes diabéticos y los comparaban con individuos que no presentaban diabetes o que presentaban solo resistencia a la insulina. Uno de los trabajos que me pareció más interesante fue el realizado por Kirchner y colaboradores, donde se identificaron alrededor de 5.000 sitios CpG que podían distinguir entre 3 grupos de pacientes. El primero, un grupo con obesidad y sin diabetes; el segundo, un grupo normopeso sin diabetes; y el tercero, un grupo con obesidad y diabetes. Con esos sitios se hizo un análisis de PSA, encontrando un clúster de acuerdo a cada fenotipo estudiado. Dentro de las vías que ellos reportaron se encuentran la señalización de mTOR y PI3-AKT. Durante mi doctorado, el cual inició en el 2011, nosotros nos propusimos investigar la correlación de las marcas alteradas en un grupo de pacientes con diabetes y obesidad en comparación a un grupo con obesidad pero sin diabetes. Estos pacientes fueron sometidos por indicación médica a cirugía bariátrica, durante la cual se obtuvieron biopsias de tejido adiposo subcutáneo, adiposo visceral e hígado. Los pacientes incluidos fueron reclutados en colaboración con las clínicas de cirugía para la obesidad de la Ciudad de México y el Hospital Ángeles, en la búsqueda de posibles biomarcadores que pudieran reflejar lo que está pasando en el tejido interno. Se incluyó también sangre periférica. Con los datos obtenidos del microarreglo 27K de Illumina, que debe su nombre a la cantidad de sitios que analiza, contrastamos los niveles de metilación en cada tejido entre individuos con y sin diabetes. En color azul se muestran aquellos sitios que alcanzaron al menos el 5% de cambio de manera significativa. Se puede observar que el tejido adiposo visceral y hepático muestra los mayores cambios en los patrones de metilación. Otro dato a resaltar es que en todos los tejidos la cantidad de sitios hipometilados fue mayor que los hipermetilados. El análisis de enriquecimiento de vías nos mostró de manera general que las vías alteradas son diferentes inclusive en tejidos adiposos. Por ejemplo, mientras en el tejido adiposo subcutáneo los cambios se presentaron en procesos regulatorios, en el tejido adiposo visceral se muestra su participación en procesos apoptóticos e inflamatorios. Del lado derecho les mostramos los contrastes de los diferentes sitios identificados en los tejidos, algunos de ellos compartidos. Por ejemplo, MTHFR2, que regula la estructura mitocondrial, se encuentra compartido entre tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo visceral. La disfunción de este organelo pareciera ser una característica de la diabetes tipo 2. Otro de los genes que llamó nuestra atención debido a su función en procesos proinflamatorios es el gen ALOX12. Este gen se encuentra compartido entre tejido hepático
y sangre total, lo que lo hace un posible biomarcador. Dada la relevancia que tiene la metilación en la regulación genética, analizamos la correlación de los cambios. Para cada tejido en estas gráficas les muestro los genes hipermetilados y subexpresados en color rojo y los genes hipometilados y sobreexpresados en verde. Identificamos genes que han mostrado su participación en el desarrollo de diabetes en los diferentes tejidos en los que sus cambios fueron encontrados. Aquí les muestro algunos ejemplos de ellos. Este trabajo abrió una nueva línea de investigación en el laboratorio, donde actualmente están desarrollándose varias tesis de doctorado relacionadas al tema. Lo primero que se pensó es en tener un microarreglo con mayor cobertura, para lograr identificar bloques de genes diferencialmente alterados. Un ejemplo de estos microarreglos de tercera generación es el microarreglo EPIC, el cual te permite tener una mayor cobertura de sitios CpG por zona. Aquí les muestro una gráfica de Manhattan de los sitios diferencialmente metilados entre un grupo de pacientes con obesidad y diabetes versus un grupo de pacientes con obesidad y sin diabetes. Los sitios diferencialmente metilados son resaltados en tonos azules. Como pueden observar, existe una zona en la región del complejo principal de histocompatibilidad donde se agrupa una gran cantidad de sitios CpGs. Haciendo un zoom en la región, podemos observar que moléculas de clase 1 y clase 2 se ven alteradas. Por ejemplo, les muestro el gen HLA, el cual se encuentra en un estado de hipometilación en los pacientes con obesidad y diabetes. Esto correlacionó de forma directa con la expresión genética. Son varios los estudios que asocian esta región con procesos metabólicos. Por ejemplo, cuando se realizó un knockout de la región 2 del complejo, se observa una disminución en el peso. Sin embargo, cuando se le somete a una dieta rica en grasas, estos cambios se ven más incrementados en el knockout, de manera diferencial entre los tejidos. Otra de las preguntas que nos hicimos es conocer si estas marcas pueden remodelar después de la pérdida de peso inducida por la cirugía bariátrica. Para eso, obtuvimos una muestra de tejido adiposo subcutáneo 6 meses posterior a la intervención quirúrgica. Del lado izquierdo inferior les mostramos las diferencias que existen entre dos grupos de pacientes con obesidad, unos con diabetes y los otros sin diabetes. Los puntos azules muestran las diferencias mayores al 5%. Después de 6 meses, podemos ver cómo algunas de estas marcas son remodeladas. La remodelación ocurrió en genes tan importantes para la hemostasis energética como el fosfato, donde observamos una disminución en los niveles de metilación en los individuos que fueron sometidos a cirugía bariátrica si los comparamos con ellos mismos 6 meses después. Durante mi doctorado existió una controversia ya que yo no encontraba un gen tan importante como el fosfato como diferencialmente metilado. Esto podría deberse a que este gen solo se va a encontrar cambios en su metilación una vez que existe una disminución del peso. Esta flecha señala uno de los sitios que al parecer no remodelaron. Se ha sugerido que sitios como este forman parte de la memoria metabólica. Y finalmente, para investigar cuáles marcas forman parte de esa memoria metabólica, se planteó identificar las alteraciones que persisten en el proceso de diferenciación. Para esto se obtuvo células mesenquimales de tejido adiposo de pacientes con obesidad mórbida, con y sin diabetes. Se indujo la diferenciación in vitro analizando los 3 tiempos del proceso. Encontramos marcas particulares en cada una de las etapas e interesantemente 115 sitios CpG se mantuvieron como alterados durante todo el proceso. Como los datos previos sugerían, encontramos vías importantes como lo es apelina y también procesos apoptóticos. Con estos 115 fuimos capaces de separar o de distinguir a los individuos de acuerdo a su estado de diabetes, como lo muestra esta figura del PCA. Todos los contrastes aquí mostrados sucedieron entre individuos con obesidad mórbida,
Hasta este momento existía la necesidad de conocer qué sucede en estados previos al diagnóstico de diabetes u obesidad, porque es ahí donde las intervenciones en el estilo de vida son más eficientes. Ahora tenemos la oportunidad de colaborar en el proyecto de genética de las enfermedades metabólicas de México, el cual es un proyecto binacional entre 10 unidades cardiometabólicas de México y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Texas. Este proyecto es liderado por el Dr. Raúl Bastarrachea. El diseño de este estudio es muy valioso, ya que incluye individuos que se autorreconocen como sanos. Al desconocer su estado metabólico, son vírgenes al tratamiento, lo que evita tener un sesgo en los resultados, ya que se ha visto que las diferentes intervenciones pueden tener un impacto en los niveles de metilación. Este es un proyecto extremadamente grande, por lo que en esta ocasión me voy a delimitar en hablar de la biopsia de tejido adiposo durante el ayuno. Después de la valoración médica, fuimos capaces de separar a los individuos de acuerdo a su verdadero estatus metabólico. Del total de la población, se seleccionaron 36 individuos y se dividieron en 5 grupos. El grupo normopeso, señalado en color verde, se asignó como grupo control. Con la biopsia de todos los tejidos, se extrajo DNA para análisis epigenético y RNA para análisis de transcripción. En esta tabla les muestro las características generales de los pacientes, donde se destaca el grupo con obesidad en color naranja, ya que presenta un mayor número de parámetros alterados. Para este estudio, utilizamos el microarreglo EPIC de Illumina. Dado que teníamos hombres y mujeres en los diferentes grupos, los sitios CpG presentes en cromosomas X y Y fueron excluidos del análisis. Después de los controles de calidad, obtuvimos 846,000 sitios para ser analizados. Realizando un análisis de PSA, observamos que existía una tendencia a agruparse el grupo control del lado derecho, a diferencia de otros grupos como el de sobrepeso y obesidad, los cuales se encontraban dispersos en la gráfica. En esta presentación nos enfocaremos a aquellos sitios que alcanzaron un valor mayor al 10% de cambio, tanto positivo como negativo, y un valor de significancia menor a 0.05. El valor delta beta se define como el valor promedio para un sitio dado en el grupo de interés menos el valor promedio de ese mismo sitio en el grupo control. Aquí les muestro los sitios con significancia y que sobrepasaron el corte antes mencionado. El grupo con obesidad presenta el mayor número de cambios. Como se puede ver en color rojo y verde, el grupo con diabetes tipo 2 presenta un mayor estado de hipometilación, a diferencia de los otros grupos, confirmando los datos que previamente habíamos nosotros reportado. En el nivel exterior de la gráfica se muestran las diferentes regiones de la isla. A este nivel sobresalen los individuos con prediabetes, ya que presentan una mayor proporción de cambios en la región central de la isla, mostrada en gris. Esto es de suma importancia, ya que se ha visto que si la isla se encuentra en una región promotora, es más probable que afecte su expresión. Uno de los ensayos que nos permite realizar este microarreglo es el análisis de regiones diferencialmente metiladas, que se basa en encontrar grupos CpG vecinos que presentan una alteración en la metilación. Encontramos que en promedio existían 18 regiones diferencialmente metiladas en cada uno de los contrastes, 2 de ellas compartidas en todos. Es el caso de ZNF714 y el gen HLA-DRB1. El primer DMR está formado por 6 sitios en la región promotora del gen ZNF714. Como pueden observar en la figura, todos los grupos presentan un estado de hipometilación en relación al control. Este mismo DMR fue reportado en el 2016 por Curreiras, donde comparó la metilación del DNA obtenida de tejido adiposo visceral de individuos con obesidad y sin resistencia a la insulina, con aquellos individuos también con obesidad pero con resistencia a esta. Estos últimos son graficados en color marrón en la gráfica y podemos observar que la dirección del cambio es igual a la que nosotros estamos reportando. La función precisa que tiene este gen en el tejido adiposo no se conoce del todo. Se sabe que miembros de la familia participan activamente en la adipogénesis.
Los datos sugieren que esta podría ser una marca de individuos en un estado metabólicamente alterado y que puede ser rastreada tanto en tejido adiposo visceral como en tejido adiposo subcutáneo. La segunda DMR compartida se encuentra en el alelo DRB1 de HLA. En este caso, los individuos con alteraciones metabólicas presentan una hipermetilación de los sitios. Los datos previamente publicados sugieren que esta región tiene una fuerte participación en el desarrollo de enfermedades metabólicas. Los datos aquí mostrados sugieren que puede ser a través de mecanismos epigenéticos. Utilizando los genes obtenidos de manera individual, como aquellos que se obtuvieron en las regiones DMR, se realizó un análisis de enriquecimiento en la plataforma web gestal para cada uno de los tejidos. Lo primero que observamos es que la mayoría de las vías diferencialmente metiladas se encuentran compartidas entre todos los grupos. Dentro de las vías compartidas exclusivamente entre prediabetes y diabetes, encontramos vías como la señalización de Toll-like. Por otro lado, las vías de señalización de adiposinas y degradación de ácidos grasos se encuentran compartidas entre obesidad y sobrepeso. Una intersección interesante por la cantidad de vías enriquecidas es la que se muestra en la flecha de color azul, donde se observan vías altamente relevantes para las patologías. También nos llamó la atención de por qué estas vías no se encuentran en el grupo de prediabetes. Un análisis más detallado de esto mostró que los genes faltantes para que se lleve a cabo el enriquecimiento sí muestran sitios diferencialmente metilados, pero estos no alcanzaron el punto de corte del delta beta. La interacción de los cuatro contrastes está formada por 48 vías, en la que destacan vías de señalización como Notch, que participa en la adipogénesis, TNF-alfa y la síntesis de ácidos grasos. En esas 48 vías se encuentran casi 450 genes diferentes. Algunos de ellos participan en más de una vía. Para poder ejemplificar lo anterior, nosotros les mostramos una visualización de los 450 genes y sus interacciones soportadas a nivel experimental. Los genes que no mostraron una interacción con alta confianza no fueron graficados. Aquí podemos ver cómo están dibujados de cada color los nodos que representan las vías. Una de las que nos llamó más la atención fue la vía de los ácidos grasos, debido a que miembros de esta vía se han relacionado con mecanismos epigenéticos del envejecimiento, y al ser este un factor de riesgo a la diabetes, quisimos abundar más al respecto. Se ha propuesto que la edad biológica puede predecir el riesgo de enfermedades metabólicas y que la metilación del DNA es una herramienta útil para medirla. En la figura, Phil ejemplificó dos personas con la misma edad cronológica, mostradas en la flecha gris, que presentan diferentes estados de salud a la misma edad. Esto podría ser debido a la interacción entre los factores ambientales y la genética del individuo. Se cree que la mujer en color marrón puede tener incrementada la edad biológica y así presentar complicaciones de salud a edad más temprana. Nosotros realizamos una correlación de la edad cronológica en años y los niveles de metilación en 846.000 sitios. Encontramos que 1.188 de ellos tienen una correlación superior al 0.6%. Estos se localizan en 916 genes. En esta tabla les muestro el top 20 de estos sitios, donde destaca el ELOP-L2. Este gen previamente lo habíamos asociado a vías del metabolismo de ácidos grasos. ELOP2 es el regulador maestro de la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados. La alteración en sus niveles contribuye al estrés del retículo endoplasmático, que como vimos al principio de la charla, forma parte de los desencadenantes de la diabetes tipo 2. Se ha propuesto en el campo forense que la metilación del promotor de este gen puede ser un excelente marcador para predecir la edad de los individuos. Este año se publicó que ratones knockout, representados en azul en las gráficas, presentan curvas alteradas en una prueba de tolerancia de la glucosa oral una vez que son sometidos a dietas altas en lípidos. Dado que nosotros también encontramos una correlación significativa, quisimos abundar más acerca de la metilación de este gen en nuestros pacientes. Como ejemplo les muestro dos pares de mujeres.
El primero, ambas con 43 años de edad, una sin obesidad en color verde y la segunda con obesidad en color rojo. Observamos que la segunda muestra un incremento en los valores de metilación del promotor de L2. Este incremento puede relacionarse directamente con un aumento en la edad biológica de la paciente. El segundo par lo compone una mujer de 56 años de edad que presenta los mismos niveles de metilación que una mujer de 59. Para corroborar estos hallazgos, nosotros contrastamos los niveles de metilación de L2 con parámetros clínicos y bioquímicos. En esta tabla les muestro aquellos que resultaron significativos, mostrando una correlación directa del grado de metilación del gen con el índice de masa corporal, los triglicéridos y el VLDL, y una correlación inversa con el HDL. Esto calza muy bien con la fisiología del gen. Así como este gen, existen otros que estamos investigando actualmente, de los cuales esperemos presentarles resultados próximamente. Lo que sabemos hasta ahora es que las alteraciones en el tejido adiposo subcutáneo se encuentran en genes que participan en la regulación endocrina, que las alteraciones pueden ser remodeladas 6 meses después de la cirugía bariátrica. Los datos en individuos asintomáticos señalan que las diferencias aparecen en etapas tempranas en vías relevantes para la fisiopatología de la diabetes tipo 2. En tejido adiposo visceral sabemos que los cambios de la metilación ocurren en ciertos genes. Estas modificaciones están presentes desde células mesenquimales y que también es posible identificar bloques de genes con metilación alterada. Por último, pero no menos importante, encontramos al hígado, en las que las alteraciones en la metilación se encuentran principalmente en genes relacionados a lípidos y respuesta al daño. Estamos trabajando en identificar qué alteraciones epigenéticas tienen repercusión en los niveles de expresión génica por medio del transcriptoma. Buscamos replicar los biomarcadores propuestos en otro grupo de individuos asintomáticos. También estaremos trabajando en realizar ensayos funcionales para conocer el posible papel de aquellos genes de los cuales se conoce muy poco su función. Como en muchos de estos individuos se conoce sus genotipos, también vamos a hacer una correlación entre las variantes del genoma y el epigenoma. Además, contrastaremos los niveles séricos de adipocinas con los valores de metilación y transcripción en los tejidos analizados. Por último, determinaremos la relación que existe entre la metilación y la presencia de adiposopatía. No me queda más que agradecer su presencia y agradecer su participación al Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas, en especial a la doctora Lorena Orozco, y por supuesto al consorcio YEM, sin el cual este trabajo no hubiera sido posible. Si usted siguió la transmisión en vivo, puede hacer las preguntas en el chat. De no ser así, puede enviarlas a cualquiera de estos correos. Hasta luego.